El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es una maravilla escuchar estas palabras que hemos escuchado en esta celebración y darle gracias a Dios por ello. Y ojalá que estas palabras encuentren en nosotros, en nuestra alma, un eco, que se sienta nuestra alma iluminada, se sienta movida, se sienta agradecida por esta palabra que es palabra de Dios y que transmite a través de ella su espíritu que nos alimenta. Es precioso ver que Jesús, toda su vida, está en función nuestra. No vive para sí mismo. Esto es lo primero, aquel niño que ha nacido no nace porque él necesita nacer, sino que nace en función de ser nuestra vida, nuestro alimento, nuestra salvación. Dice este niño ya mayor ahora cuando proclama esta profecía de Isaías, que él ha sido ungido, él es el Mesías, él es Dios con nosotros, pero en cuanto hombre, ungido por el Espíritu Santo, está en función de nosotros los pobres, de nosotros los cautivos, de nosotros los ciegos, de nosotros los oprimidos, de nosotros que necesitamos este año que se extiende hasta la venida gloriosa de Cristo, este año de gracia en el que nos encontramos, en el que Dios viene a nosotros con la misericordia de su propio Hijo para decirnos: te quiero, te amo, te perdono, te quiero salvar, acógete a mí. Jesús está en función de esto. Y esto que dice Jesús se cumple y dice a los nazarenos en aquel momento: en vuestros oídos. En mí esto se está cumpliendo y se está cumpliendo para vosotros. Acogedme, acogedme. Para nosotros todavía es una realidad mucho más plena, porque Jesús en aquel momento todavía no había muerto, no había resucitado, y sin embargo nosotros ya vivimos en estos tiempos en los cuales se ha llevado a cabo el cumplimiento de toda la Escritura en la muerte y resurrección de Jesús. En Jesús muerto y resucitado se cumple toda la Escritura. Y a nosotros se nos da ahora el anuncio evangélico de poder participar en ella. Por eso tenemos que estar agradecidos y tenemos que alegrarnos de que Dios nos haya dado la vida en estos tiempos, en los cuales además se nos ha dado la gracia de escuchar el Evangelio. Y se nos invita a creer. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Se nos invita a nacer, a tener una nueva naturaleza que es el Espíritu Santo que se da a aquellos que creen. Nosotros lo recibimos por el bautismo, pero después tenemos que hacer una opción personal. Todos los días,
Es verdad que Dios es fiel y el Espíritu Santo se nos da, pero es verdad que podemos también decirle no te quiero en mi vida, no quiero vivir según Dios, no quiero vivir siguiendo a Cristo. Es necesario que creamos. Todo el que cree, todo, pas, este término griego, este totalizador, todo aquel que crea, no importa de qué nación, de qué tribu, de qué lengua, de qué ciudad, todo el que cree que Jesús es el Cristo, nace de Dios. Dios le da el Espíritu Santo de su Hijo y Dios le hace partícipe de la misma afiliación de su Hijo. Dios solo tiene un Hijo y nos introduce en el mismo camino de su propio Hijo para darnos así en su Hijo la filiación, el ser hijos e hijas de Dios. ¿Pero qué es esto de creer, hermanos? ¿Qué es creer? ¿Creer qué es? ¿Algún concepto y después ahí te dejo? Sí, yo creo que Jesús es el Mesías, es el Rey, es el Señor, es el Hijo de Dios, pero yo sigo mi vida y Cristo, mira, si está ahí, es verdad, yo le creo, y después cuando le necesito, le llamo, le invoco y que me arregle la vida, y que la arregle según yo la quiero, porque quiero que en mi vida siempre haya un paraíso y todo vaya muy bien. Ya. Creer no es esto. Creer según la Escritura y según todo lo que nos enseña el Evangelio, y en este caso también la primera carta de San Juan, no es eso. No es creer un concepto, una idea, o que Jesús es, pero a mí no me influye. Creer lo primero es acogerle a Él. Él es el Mesías, Él es mi Rey, y por tanto tú ya no eres rey, tú eres súbdito. Él es el Señor y yo soy su siervo. Él es el Maestro y yo soy discípulo. Es acogerle en mi vida. Es aquel que toca mi alma, que toca mi ser. Siendo el Mesías es aquel también que me va a ungir en su mismo espíritu. Y acogerle como el Mesías es aquel que, siendo como es el Rey, ha dado la vida por mí. Significa reconocer que yo necesito ser perdonado, que soy un pecador, que yo necesito que me redima, que yo necesito que me salve, porque yo por mí mismo no puedo salvarme. Acógelo. Él es mi salvación, Él es mi Dios, Él es mi Rey. Yo lo necesito absolutamente. ¿Tú necesitas hoy absolutamente a Jesús o cómo estás viviendo hoy? ¿Qué necesitas? ¿Que el jefe te aplauda? ¿Qué es lo que necesitas hoy? ¿Que te toque de nuevo la lotería de los ciegos? ¿Qué necesitas hoy? Tú y yo necesitamos acoger a Cristo hoy. Acógelo, acógelo. Por eso, primero acogerle, adhiérete a Él. Comprende que le necesitas, que sin Él estás perdido. Estoy perdido. Y si es así, entonces la segunda cosa es que asumo su enseñanza. Está mi oído atento a lo que me dice. Él quiere llevarme por el camino del amor, de la bondad, de la misericordia, del perdón. Tal y como Él me ama, que ame. Tal y como Él se entrega por mí, yo aprenda a entregarme por los demás. Asumir su enseñanza. Dejar que el Espíritu Santo vaya transformando, vaya transformándome, vaya ayudándome a entregarme a Él y no a vivir para mí. Asumir su enseñanza, asumir su vida. Por eso la tengo que conocer, quiero verte, quiero estar contigo, quiero empaparme de ti. Tengo que ser como los apóstoles, estar siempre al lado de Jesús. Tengo que ser como María, estar siempre al lado de su Hijo. Él es mi norma de vida. Él es el que me enseña. Cuando pasa esto, Señor, ¿tú cómo responderías? La otra mejilla, una oración, una palabra de verdad. ¿Qué harías tú? Lo quiero hacer, Señor, porque no quiero separarme de ti y quiero que tú vivas en mí. Hemos de asumir, por eso, acogerle como Mesías, asumir su enseñanza, asumir su vida como la norma a seguir. Siempre movidos, impulsados, siempre, digamos así, renovados por el Espíritu Santo. Él es el primero. Primero es acoger el amor de Dios. Y en este amor, convertirme todos los días y creerle, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto significa conversión, dejarme determinar, siempre dejarme determinar por la palabra de Cristo, por Cristo mismo.
Y la tercera cosa de este creer, por una parte lo acojo, por otra parte asumo su enseñanza y su vida, y ahora doy testimonio de palabra. He de dar siempre razón de la fe. ¿Por qué vives así? ¿Por qué haces esa cosa? ¿Por qué perdonas siempre? ¿Por qué te mantienes con tu esposa, con tu esposo? ¿Por qué estáis abiertos a la vida? ¿Por qué cuidas a los ancianos, a tus padres ancianos? ¿Por qué has tenido un hijo con síndrome Down? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no desesperas cuando tienes tantos problemas en casa? Palabras, dar testimonio de que es Cristo el que en nosotros nos fortalece, nos renueva, nos ayuda para que todos los días, podamos vivir de cara a Dios, y es Él el que nos da la paz y la fortaleza, el que nos da la esperanza de la vida eterna. Y por tanto se manifiesta en las obras, en amar al hermano, también en amar a aquel que nos hace daño, en conducir al otro que está en camino errado al camino de la verdad, hacerlo con paciencia, porque Cristo nos hace pacientes, ayudarlo, que tantas veces nos haya hecho daño, en orar por aquellos que incluso nos maldicen y nosotros les bendecimos, en caminar en la verdad, que es Cristo mismo y este amor de Dios que en Él se nos manifiesta hasta el extremo. Que hoy acojamos esta palabra. Entonces los mandamientos, como dice también la primera lectura, los mandamientos de Dios no se nos hacen pesados, porque Jesús nos los da cumplidos y en Él nos damos que estos mandamientos, ponernos por obra, el que nos dice que en esencia son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Él nos ha amado, nos unen a Él. En los mandamientos Él mismo se nos da, en sus palabras Él mismo se nos da, Él mismo nos acompaña. Y cómo se nos hacen ligeros porque nos separan, poner por obra lo que Dios nos dice, que es su voluntad, nos arranca del mal, que es lo que nos hace pesados, nos arranca del mundo, nos ayuda a combatir el mundo con todas sus seducciones, nos ayuda a no vivir para nuestra carne, para nuestro yo, a combatirlo continuamente. Y esto causa en nosotros gran alegría, hermanos. Nos da la paz porque nos une a Cristo, que es nuestra paz, y en Cristo nos unen al Padre y nos da la victoria. Vamos gustando que en Él tenemos la salvación y que en Él gustamos ya, en este mundo, vamos gustando ya la vida eterna, que es la comunión con el Padre, en el amor mismo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que así sea.